Vamos a dar la palabra a la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales. Muchas gracias, presidenta. Muy bienvenidos todos, estimados colegas de la delegación alemana. Muchas gracias por el interés en reunirse con nosotros y platicar sobre este tema que me parece que en los ámbitos multilaterales, ya como lo voy a comentar en un momento más, México y Alemania tiene grandes coincidencias y que espero que a partir de esta reunión pues podamos concretar algunas acciones conjuntas también en los ámbitos parlamentarios. Embajador, muy bienvenido, y quiero agradecer especialmente a mi compañera Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, por facilitar esta reunión y por convocarnos a todos los senadores que estamos trabajando estos temas. Muchas gracias, Gaby. Y bueno, pues voy a comenzar a hablar sobre los temas en los que México y Alemania hemos trabajado juntos como países. Y si bien antes quisiera yo aclarar que aunque sí tenemos una diferencia, sobre todo en el tema de la proscripción de las armas nucleares, México es un país que impulsa decididamente la proscripción, la prohibición de las armas nucleares, y sabemos que Alemania tiene una posición distinta. A pesar de eso, tenemos un amplio margen de acción para poder cooperar en una serie de temas importantes vinculados al desarme y a la no proliferación, y que de hecho en nuestros países lo han venido haciendo. A pesar de que los arsenales nucleares se han reducido significativamente en comparación con los que existían en el contexto de la Guerra Fría, hay varios factores que explican un nuevo protagonismo de los temas de desarme y no proliferación en la agenda multilateral. En primer lugar, aún existen más de 17,000 armas nucleares, 2,000 de ellas listas para ser detonadas, lo cual resulta a todas luces desde el punto de vista de México injustificable. En segundo lugar, la posesión de armas nucleares se ha democratizado y hoy más estados cuentan con ellas para demérito del régimen de no proliferación establecido por el Tratado de No Proliferación Nuclear. En tercer lugar, un grupo creciente de países continúa modernizando o incrementando su arsenal al tiempo que las mantienen en el centro de sus estrategias y doctrinas militares. A lo anterior, se suman dos factores adicionales. Por un lado, varios países que no son poseedores albergan armas nucleares de otros en sus territorios, y por el otro, existe importante evidencia que apunta al interés de grupos no estatales de obtenerlas y usarlas en su beneficio. Las zonas libres de armas nucleares, si bien se han multiplicado, no llegan aún a cubrir zonas donde el riesgo potencial es considerable del mundo. Aquí me refiero específicamente, Latinoamérica es una zona libre de armas nucleares. Lo que quiero decir aquí es que aún si en Latinoamérica existían armas nucleares, y pues por eso hace mucho más peligroso la existencia de esas armas en esas regiones donde los conflictos son muy evidentes. Pero además, los ensayos nucleares, más de 2,000 desde la Segunda Guerra Mundial, dan cuenta de un hecho incontestable: la naturaleza clara y persistente de la amenaza, puesto que mientras existan y sigan produciéndose siempre, habrá quien busque adquirirlas y siempre habrá el riesgo de una detonación accidental o intencional. Por tanto, para México, la única garantía contra el uso o la amenaza del uso de las armas nucleares es su eliminación. Con frecuencia se señala en los foros que las armas nucleares son necesarias para la seguridad mundial. Y aquí cabría preguntarnos si la paz y la supervivencia de la humanidad dependen de la amenaza de su propia destrucción. En este contexto es en el que surge, después del Tratado de Tlatelolco, que fue precursor de otras zonas libres de armas nucleares e inspirador del TNP, un nuevo liderazgo de México en materia de desarme y no proliferación. México participa activamente en este nuevo mecanismo multilateral fuera de las Naciones Unidas, que busca alertar al mundo sobre el impacto humanitario de las armas nucleares, así como buscar entre los gobiernos acuerdos para afrontar a esta amenaza. Me refiero, por supuesto, a las conferencias sobre el impacto humanitario de las armas nucleares, que tuvo su primera versión en Estocolmo, la segunda México la hospedó este año, precisamente a principios de este año en Nayarit,
y que la tercera versión de esta conferencia tendrá lugar a finales de este año en Viena. Esta tarea, sin embargo, la tarea de estar alertando o teniendo foros sobre el impacto humanitario, no debe distraernos de otras de la mayor importancia. Hay que seguir impulsando el cumplimiento a cabalidad de los objetivos del tratado en materia de no proliferación, seguir exhortando a los estados que no lo han suscrito a que recapaciten sobre esta posición y a cumplir sin menoscabo del derecho inalienable de todos los estados a desarrollar la energía nuclear para fines pacíficos, con las aún pendientes obligaciones de resultados y no solamente de intención emanadas de su artículo 6º, es decir, el compromiso de los estados poseedores de armas nucleares de iniciar negociaciones para la reducción y eventual liquidación de sus arsenales nucleares. Esperamos que la conferencia de examen del TNP en 2015 sea aún más exitosa que la del 2010 y que sus conclusiones incorporen un nuevo compromiso de la comunidad internacional para emprender nuevas negociaciones multilaterales que le permitan beneficiarse de una aplicación efectiva de los llamados 3 pilares del tratado: la no proliferación, el desarme y el uso pacífico de la energía nuclear, y sus 3 principios para un desarme transparente, verificable e irreversible. Ya voy a terminar. El reto es no solo remontar el impasse actual en las negociaciones multilaterales en materia de desarme, sino además recuperar iniciativas fundamentales como, por ejemplo, la celebración de una conferencia para el establecimiento de una zona libre de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva en Medio Oriente, otro elemento fundamental negociado en 2010 y aún pendiente de consolidarse. En este sentido, la segunda tarea de capital importancia tiene que ver con obtener el número suficiente de ratificaciones para garantizar la entrada en vigor del Tratado para la Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, firmada por primera vez el 10 de septiembre y ratificado ya tanto por México como por Alemania. La entrada en vigor de este tratado es clave para la transición a un estado de cosas radicalmente distinto en materia de desarme y no proliferación nuclear. La tercera y última empresa a la que quisiera referirme tiene que ver con tomar como inspiración otros regímenes sobre regulación de armas convencionales y desarme, precisamente como precedentes válidos para el tema del desarme nuclear. El primer ejemplo tiene que ver con el Tratado sobre el Comercio de Armas, mencionado hace un momento por la senadora Cuevas, que establece un nuevo régimen único en su tipo para la regulación del comercio de armas pequeñas, convencionales y ligeras, a efecto de proteger consideraciones de derecho internacional humanitario. México ejerció un liderazgo importante como vicepresidente de la conferencia, en donde se negoció este importante tratado multilateral y ha pedido ser la sede de la primera conferencia de los Estados partes ante su inminente entrada en vigor. Al respecto, quiero adelantar que también hemos propuesto que en el marco de la celebración de esta primera conferencia de Estados parte en México el año que entra, haremos un evento parlamentario para hablar sobre la armonización legislativa en nuestros países del tratado, y nos gustaría pues que pudieran acompañarnos el año que entra en México. Finalmente, decir pues que estoy convencida que México y Alemania, tanto en la esfera gubernamental como parlamentaria, tenemos un promisorio futuro como socios y aliados, respetando las diferencias entre nuestras respectivas posiciones, pero siempre ejerciendo un liderazgo efectivo de cara a la conferencia de revisión del TNP el año próximo y a convocar a nuevas negociaciones multilaterales en la materia. Perdonen si me extendí un poco, pero creo que valía la pena hacer toda esta serie de reflexiones, y muchísimas gracias por su atención. Senadora Rojas. Muy rápido, muchas gracias, Presidenta. Sí, abonando a la idea que ha sugerido el embajador y mi colega la senadora Cuevas, y sin ánimo de aquí hacer una reunión de trabajo para eso, pero sí quisiera dejar nada más una idea. México, o sea, además de los temas de desarme y no proliferación en los que ambos países han estado colaborando, también vale la pena buscar en el ámbito multilateral algunos otros temas, además de esta agenda que es tan importante, para cumplir con la propuesta que ha hecho la senadora Cuevas. Pero regresando al tema de no proliferación y desarme, pues los dos países participamos en un grupo conformado alrededor de la iniciativa de Non-Proliferation and Disarmament, precisamente, México y Alemania participan activamente en eso,
y sí creo que esa podría ser la primera iniciativa, a lo mejor en la próxima Asamblea de la Unión Interparlamentaria, que será en marzo del año que entra, poder hacer un evento paralelo sobre este tema dentro de la Asamblea General de la Unión Interparlamentaria, o hacer una carta, o hacer una exposición, no sé, habrá que ponernos a trabajar, a ver qué ideas se nos ocurren, pero sin duda es una idea muy buena. Claro, diputado Hodgman, por favor. Ya. Sí, a mí me gustaría mencionar dos cosas. Antes que nada, muchísimas gracias por sus felicitaciones a la reunificación alemana, o sea, la caída del muro, ya que para mí esto es un evento muy particular. Bueno, yo crecí en la parte occidental de Alemania y me mudé poco después de la caída del muro a la parte oriental de Alemania. Ahora estoy representando una circunscripción electoral en la parte oriental de Alemania, por lo tanto, agradezco mucho sus felicitaciones por la caída del muro. Bueno, usted habló de las experiencias hechas por Alemania y una de las experiencias muy importantes que me gustaría entregarles, pues es que en Alemania tenemos una policía, independientemente de que esto sea a nivel federal o a nivel nacional, que tiene una remuneración relativamente buena, que tiene una muy buena imagen en la población. El policía en Alemania, cuando escoge esta carrera, pues tiene muy buena pensión de jubilación, tiene muy buena imagen, como digo, muy buena posición dentro de la sociedad y, bueno, eso precisamente tiene como consecuencia que nos podemos fiar completamente de nuestra policía. Igual puede servir como impulso independientemente de que la policía acá se llama gendarmería o policía regional, municipal, nacional, lo que sea, para que se avance tal vez por este cauce. Además, en cuanto a las operaciones internacionales, o sea, las misiones de mantenimiento de la paz, pues también tener en cuenta, tal vez, porque lo veo también con nuestras Fuerzas Armadas, pues, que resulta que cuando los ejércitos de varios países colaboran de manera tan estrecha, que esto tiene un efecto muy positivo para todos los implicados en esta colaboración. Por lo tanto, pienso que la colaboración siempre ha resultado ser muy provechosa y positiva, más allá de todos los continentes, más allá de las tendencias políticas de cada país, pues, la esencia de la experiencia siempre ha sido muy positiva. Eso tan solo, introducirlo a ese proceso de intercambio de pareceres. En fin de cuentas, en Alemania, pues también, como aquí, tenemos unas Fuerzas Armadas sujetas al Parlamento. Quiere decir que un soldado alemán no puede ir a ninguna misión en el extranjero sin que el Parlamento haya tomado una decisión previa, lo haya autorizado a nivel parlamentario. Esto nuestros socios europeos a veces lo consideran ser un obstáculo, porque ellos pueden contar con otros sistemas, a lo mejor ahí hay mecanismos de decisión presidencial, etcétera, pero en Alemania es el Parlamento el que tiene que tomar la decisión previa, dar la autorización antes de que un soldado se suba a un avión que le transporta a un teatro de operaciones del extranjero. Pero también mencionar que en todas nuestras misiones en el mundo entero, trátese ya de Afganistán, de África, en Mali o en otros lugares del mundo, siempre hemos podido contar con una mayoría muy amplia del Parlamento que ha votado a favor. O sea, independientemente de que sea el partido de la oposición, independientemente de que hubiéramos sido nosotros en la oposición o los otros, siempre hubo una mayoría de apoyo, precisamente porque estas operaciones de mantenimiento de la paz, estas operaciones que defienden los derechos humanos, porque a la hora de contemplar las acciones dirigidas que violan los derechos humanos, pues todos estaban a favor del apoyo que se llevaran a cabo las operaciones, y los soldados saben que cuentan con el apoyo mayoritario del Parlamento. Eso solamente que quería añadir.
Gracias, diputado Hodgman.